Recordarles, voy a continuar hoy con la segunda parte de la serie, Un santuario para mí. Oramos, por favor, si me permiten, pongámonos en las manos de Dios en esta hora. Padre, pido tu ayuda ahora para comunicar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a retenerla, anidarla, comprenderla, sobre todo vivirla, Señor, en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor. Permíteme comunicar la enseñanza y la verdad de ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Un santuario para mí, inicié la semana pasada. Yo te animo a que si no lo has escuchado o la escuchaste y quieres volverlo a recordar, pases allí por el YouTube y ahí están quedando las predicaciones para que pueda seguir el orden de ideas o el tema que estoy tratando de desarrollar. A modo de síntesis, nuestra conclusión de la semana pasada fue que este Dios en el cual creemos, que es un Dios todopoderoso, que lo creó todo, que lo llena todo, que su trono, dice él mismo, su trono son los cielos y la tierra es apenas el estrado de sus pies. Y concluíamos que este Dios no anda buscando un lugar donde habitar, ¿verdad? Así que no es esa la idea de ese tema que vimos la semana pasada. Él no necesita un lugar, pero por su amor y por su misericordia, dice Dios mismo, habitaré en el corazón del hombre. ¿Cómo es ese corazón? ¿Qué características tiene que tener un corazón arrepentido, quebrantado y humilde? Así que cuando Dios le dijo a Moisés, me harán un santuario para mí porque quiero habitar entre ustedes. La finalidad de Dios no es que necesite un lugar porque Él lo llena todo, Él lo creó todo, Él es dueño de todo, pero Él quiere, la finalidad de Dios es el hombre, ha sido el hombre siempre, habitar con ellos y ahora sabemos que quiere habitar en ellos o en nosotros. De eso hablamos la semana pasada. Recuerda que esa frase del título, un santuario para mí, son palabras de Dios a Moisés. Me harán un santuario para mí y habitaré entre ellos, entre su pueblo. Así que déjenme continuar esta parte 2 y déjenme regresar a Éxodo capítulo 5, versículo 1, que es aquel momento cuando Moisés va en nombre de Dios para hablar con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? La Biblia es muy clara que cuando Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Así que los israelitas han sido liberados de Egipto para salir a celebrarle fiesta, a dar y rendir honor al Dios que les ha liberado. Pero ¿qué planes tiene Dios? ¿Qué planes tenía y tiene Dios para este pueblo liberado? ¿Qué planes? ¿Qué estaba pensando Dios para el pueblo de Israel que estaba siendo liberado, sacado de Egipto? Es muy bonito este texto en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Si estás tomando notas, no lo olvides. De esto quiero descubrirte algo como lo hicimos la semana pasada. Éxodo 19:6 dice, si ahora ya han sido sacados, Éxodo 5, van a hablar con Faraón después de un poco de pleito, salen. Éxodo 19, Dios les dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes, si ustedes cumplen mi pacto, dice, serán mi propiedad exclusiva. Estoy hablando nueva versión internacional. Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y me gusta que dice, aunque toda la tierra me pertenece. Es decir, ustedes serán mi pueblo escogido, exclusivo, pero todas las naciones de todas formas también son mías. Todas las naciones también me pertenecen. Pero dice, ojo, compasioneros y los que nos están siguiendo, ustedes serán para mí, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes
y una nación santa. ¿Lo dice o no lo dice? Éxodo 19. No estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todavía no. Estamos apenas en Éxodo 19. ¿Sabes? Dios tiene una finalidad. Siempre la ha tenido. Como yo decía la semana pasada, Dios no anda buscando un lugar donde vivir. No es que le hacía falta un tabernáculo, no es que le hacía falta un templo de piedra, no es que le hacía falta un gran edificio o una catedral o algo maravilloso. No, 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 no. Él dice, yo soy el Dios de todas las cosas. Yo inventé todo, creé todo. Yo lo que quiero es un corazón arrepentido, quebrantado, humilde, donde yo pueda habitar. Eso es lo que es la finalidad de Dios. Ahora nos está revelando desde antes, todavía no les dice las instrucciones del tabernáculo, eso está hasta el capítulo 25. Todavía nos descubre otra verdad. Yo lo que ando buscando es un pueblo para mí. Ando buscando un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Quiénes van a ser esos? ¿Cuántos? Ni unos cuantos, sino un reino, una nación, es decir, muchos. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Así que vamos comprendiendo que desde el inicio Dios requiere adoración, un pueblo que le adore. Dios quiere un pueblo exclusivo para Él, eso significa santo, escogidos, apartados. Él quiere un reino de sacerdotes y quiere una nación santa. Palabras reveladas por Dios a Moisés y a su pueblo Israel en aquel momento. Ahora yo quiero hablar del ministerio sacerdotal un poquito, porque es muy extenso, pero solamente dejando esta idea en la mente de ustedes. ¿Cuál era el trabajo entonces de los sacerdotes en el tabernáculo? Ahora, Éxodo 19, no hay sacerdotes todavía. Los sacerdotes vienen hasta el capítulo 25 cuando empezamos a hablar del tabernáculo. En razón del tabernáculo, entonces nace el oficio, el ministerio de los sacerdotes. Pero Dios tiene un plan desde Éxodo 19. Quiero que quede claro. Ahora va a empezar el ministerio de sacerdotes. Unos cuantos. La tribu de Leví, unos cuantos apenas. Pero ese era su plan. No. Él ya nos dijo su plan. Él quiere toda una nación de sacerdotes. Un reino, una nación santa. Pero para alcanzar ese fin, Él va a comenzar con algo, para enseñarnos su finalidad. ¿Cuál es el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo? Recuerden que apenas en el capítulo 25 de Éxodo, Dios dice cómo es el tabernáculo y el diseño que debe de llevar. El trabajo es muy sencillo por definición. No lo iba a decir y ya lo dije. No quería usar la palabra sencillo. Sencillo por definición porque el trabajo de los sacerdotes o su principal trabajo era servir a Dios. Un Dios que ahora se va a hacer presente en el tabernáculo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Allí en el lugar santísimo, donde está el arca, representaba la presencia misma de Dios. Y allí mismo Dios iba a ser presente. Ahora hay un ministerio sacerdotal que va a servir a Dios. Ahí en ese lugar. Había niveles, había una jerarquía y había un principal entre los sacerdotes que se le denomina o se le llama el sumo sacerdote. Solamente uno tenía este cargo, el sumo sacerdote. Después de él venían muchos sacerdotes, quizá decenas, centenas de sacerdotes, y después de ellos venían los ayudantes de los sacerdotes. El trabajo, aunque dije que es sencillo por definición, porque no lo iba a decir, realmente era un trabajo muy arduo, el trabajo de los sacerdotes. A partir de Aarón, hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote, y todos los que vinieran en línea de Aarón serían los sacerdotes, y los que eran parte de la tribu de Leví, pero no eran en línea directa de Aarón, serían solamente ayudantes de ellos. Pero toda la tribu de Leví
era llamado al sacerdocio. Estos sacerdotes, desde el sumo sacerdote, todos los sacerdotes y los ayudantes tenían que cumplir reglas muy estrictas de higiene, tanto física como espiritual. Ustedes saben que Dios siempre fue muy estricto en la higiene del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy son conocidos por gente muy sana. En aquel entonces así era, pero particularmente con los sacerdotes, desde los ayudantes, desde los sacerdotes y por supuesto el sumo sacerdote, tenían que cumplir con estrictos protocolos, ahora lo entendemos nosotros, ¿no? Protocolos de higiene. Esto que seguimos nosotros quizá es muy poco comparado a todo lo que ellos que tenían que seguir, tanto, repito, de limpieza física, como de purificación religiosa o espiritual, para que ellos pudieran acceder a ministrar en el tabernáculo o servir al pueblo. Los sacerdotes eran responsables de hacer los sacrificios, de presentarlos en el altar, y cuando hablamos ya en el tema de todas las ofrendas, holocaustos y sacrificios, hay una lista larga en Levíticos que se mencionan diferentes ofrendas, diferentes holocaustos, hay todo un ritual, un protocolo para cada situación, ofrendas de paz, ofrendas de expiación, ofrenda de los pecados personales, ofrenda de los pecados como pueblo, y toda una lista muy precisa de qué hacer con los animales, cómo presentarlos, cómo degollarlos, qué hacer con la sangre dependiendo del tipo de ofrenda, qué hacer con las grasas o la grosura que dice de los animales. Algunos se tenía que quemar todo en el altar de bronce, en el tabernáculo, otros se tenía que quemar fuera del campamento según como fuera la ofrenda. Así que eso es muy amplio de entrar. Levíticos habla mucho o todo de manera específica de eso. Así que imagínense la cantidad de sacrificios todos los días para diferentes ofrendas, recibir los animales, degollarlos y saber qué hacer en cada caso y en cada situación, con cada persona. Era un trabajo realmente arduo. Si ustedes recuerdan que había, aparte entre el altar de bronce y el tabernáculo de reunión, había un lavatorio, el mar de bronce o la fuente. Ese lavatorio particularmente lo usaban los sacerdotes para estarse limpiando o lavando. Así que era un trabajo muy grande, una gran carga que tenían los sacerdotes, los ayudantes y por supuesto el sumo sacerdote al frente de todos ellos. Pero específicamente es muy importante entender por qué hacían todo eso. Derramar la sangre de los animales simbolizaba la entrega de la vida en favor del perdón. Es decir, cada animal que era presentado, degollado y su sangre derramada, estaba implícito el perdón de alguien, era muerte para recibir vida o perdón. Hebreos 9:26 dice claramente, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta razón, tenían que acceder al perdón a través de derramar la sangre de ciertos animales. Así que donde se requiera perdón, deberá haber derramamiento de sangre. Este era el trabajo de los sacerdotes. Particularmente había una ofrenda que se llamaba la ofrenda de expiación de los pecados. Podría ser algo de manera personal, pero había una muy particular que era la ofrenda de expiación de los pecados del pueblo, como pueblo, como nación o como las 12 tribus en ese momento. La ofrenda de expiación de los pecados se llevaba a cabo una sola vez al año. Era algo muy especial. Se ofrecía una vez al año. De hecho, era tan importante que era la única ocasión que se entraba al lugar santísimo. ¿Recuerdan el lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. ¿Qué había en el arca? En el arca estaban las
tablas de la ley que se fue dada a Moisés, estaba la vara de Aarón, cuando menos al principio, y estaba una porción de maná. Esas tres cosas estaban en el arca y simbolizaban la presencia misma de Dios en medio del campamento. Así que solamente una vez al año se entraba a ese lugar. ¿Cuándo era? Cuando se ofrecía la ofrenda por los pecados de todo el pueblo. En esa única ocasión, el único que podía entrar a ese lugar santo, santísimo, era el sumo sacerdote. Había un solo sumo sacerdote, no había más. Era la única persona que estaba capacitada, dotada, para poder entrar a ese lugar y ofrecer esa ofrenda. Era un intermediario único, pero finalmente era un hombre. Él mismo, si vamos a esos primeros eventos del pueblo de Israel, hablamos de Aarón. Este hombre, como sumo sacerdote, aún él mismo, antes de participar, tenía que hacer su propio sacrificio por sus propios pecados, limpiarse físicamente, espiritualmente, religiosamente, y luego presentar la ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Era algo muy especial lo que sucedía en la ofrenda de la expiación por todos los pecados del pueblo. Tengo que ir más rápido. A través de la historia y de los siglos siguientes, ocurrió un deterioro del ministerio sacerdotal. Ocurrió un deterioro de los sacrificios. Es decir, finalmente, todo cayó por su propio peso. Porque la finalidad no era que fuera un hombre, no era que fuera una tribu, sino Dios quería una nación de sacerdotes, una nación santa. ¿Se acuerdan? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Y por eso es que encontramos a los profetas hablando en nombre de Dios y haciendo entender o tratando de hacer entender al pueblo. Isaías, por ejemplo, hay muchos pasajes, Amós, Jeremías, muchos profetas hablando del mismo tema. Solamente escogí Isaías como ejemplo. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 13 dice, obviamente hablando Dios a través de Isaías al pueblo, dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Y dice: estoy harto. Bueno, estoy en la Nueva Versión Internacional. Harto estoy de holocaustos de carneros. Harto estoy de la grasa de animales engordados. Porque si le revisamos Levíticos, todo tenía una función. Dependiendo de la ofrenda, como yo les dije, se partían los animales y ciertas partes del animal se quemaban en el altar, pero cierta grosura de las partes que está junto a los riñones y una muy específico tenía que sacarse fuera del campamento, tenía que tirarse la sangre en otra parte, en fin, muchos detalles. Pero Dios dice aquí: estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grosura de animales engordados, de sangre de toros, de sangre de corderos, de sangre de cabras. Y dice: no me complace. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que Dios quedó satisfecho. Pero aquí dice: eso no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? Ustedes recuerdan el tabernáculo, ¿verdad? Todo lo que estaba fuera del tabernáculo de reunión, como el patio, eran los atrios donde se celebraban estos sacrificios y holocaustos, y donde estaba el altar de bronce. ¿Quién les mandó a pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. No soporto que con su adoración me ofendan. ¿Cuál era el problema?
¿A poco Dios no les había dicho que tenían que ofrecer sacrificios y holocaustos? Sí, pero Él no andaba buscando eso. Como no andaba buscando un lugar donde Él habitara, porque no lo necesitaba, andaba buscando sacrificios. No, Él lo que quería finalmente era un reino de sacerdotes y una nación santa. Y eso ya no lo estaba logrando, ya no iba caminando. Dios dice, estoy harto, ya no quiero eso. La razón, Isaías más adelante, 29, versículo 6, dice, el Señor dijo, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero ¿qué andaba buscando Dios? Un corazón arrepentido, quebrantado y humilde. Ahí sí quiere habitar. Pero ahora resulta que ustedes con la boca me alaban, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías todavía estamos hablando. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Es decir, ustedes solamente están siguiendo una rutina, un ritual y son de boca, como decimos nosotros, de dientes para afuera. Pero su corazón no está conmigo. Su corazón arrepentido, su corazón quebrantado, su corazón humilde, es lo que yo quiero. Yo no quiero sacrificios. Tenemos que entender entonces por qué en Hebreos, voy a brincarme a Hebreos, por qué Hebreos nos da toda una explicación, y yo te animo a leer el libro de Hebreos con todo lo que estoy diciendo en mente. Llegamos a Hebreos y se nos muestra a Jesús. ¿Y sabes cómo le llama Hebreos a Jesús? Le dice, tú eres el sumo sacerdote, el verdadero, el que no va a fallar, el que sí va a hacer las cosas bien hechas, el que no necesita limpiarse ni hacer ningún ritual porque dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es el sumo sacerdote, el que puede entrar al lugar santísimo, al mismo trono de Dios, ya no al tabernáculo, ya no a la carpita esa, no, directamente al trono de gracia. Ese sumo sacerdote capacitado, sin pecado, se para delante del trono de Dios y dice, yo soy el sumo sacerdote. Y Hebreos nos revela algo más acerca de eso. Y dice, me pongo chinito, yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. Así que yo soy el sumo sacerdote, pero yo también soy la ofrenda. Y yo también derramé mi sangre por el perdón del pecado de todos. Por eso dice Hebreos, ya no queda más sacrificios que hacer, ya no. Hay un único sumo sacerdote, Jesús. Hay una única ofrenda suficiente, la sangre de Cristo derramada. Nada más. Brevemente, Hebreos 9:9 dice, mi resumen para ustedes del pasaje, que son muchos versículos, las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, habla del pasado, no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran, los que llevan esos sacrificios. Porque no se trata de reglas. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote en el tabernáculo más excelente y perfecto, habla de los cielos, el trono de Dios, no hecho por manos humanas, entró, ojo, una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No habla del tabernáculo, habla de la presencia de Dios. Una sola vez y para siempre. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Todo eso lo dice Hebreos, logrando así un rescate por siempre, eterno.
cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que, ¿cuál es la finalidad? De que Jesús se presente como sumo sacerdote. ¿Cuál es la finalidad? De que Jesús derrame su sangre y a través de esa sangre se perdone el pecado de los que vengan a Él. Dice, a fin de que, ¿de qué? ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes? Servir a Dios. Así que nuestro sumo sacerdote Jesús y su sangre preciosa nos ha dado acceso al ministerio sacerdotal. ¿Cuál es? Que sirvamos a Dios. A fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y cuando celebramos la cena del Señor y tomamos el pan y la copita, decimos: el nuevo pacto ahora en mi sangre. Ojalá puedas leerlo con calma. Y cuando lo leas y llegas a este paso, yo apunté aquí: es tiempo de hacer una pausa y asimilar. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué se nos está revelando ahora? ¿Por qué dice Dios eso? Porque desde siempre, desde Éxodo, cuando salió el pueblo, lo que Él quería, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y empezó el proceso de enseñanza, que así ha sido siempre con Dios, hasta Jesús. Y Jesús cumplió todas las cosas a fin de que tú y yo sirvamos al Dios vivo. Pausa, hay que asimilarlo, porque entonces dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 9. Los que estamos en Cristo, los que estamos en Cristo, los que hemos creído en la obra de Jesús en la cruz, los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de eso voy a hablar la próxima semana. Dice Pedro: ustedes son lo que Dios siempre había querido. Ustedes son lo que Dios siempre ha buscado. Ustedes son linaje escogido, un pueblo exclusivo. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio. Aquí se cumple en Cristo, a través de la muerte de Jesús y la sangre de Cristo y su entrada al trono, y se presenta llevando Él mismo la ofrenda delante del Padre, delante del trono, a fin de que le sirvamos. Entonces tú y yo somos en Cristo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿De dónde agarró Pedro eso? El deseo de Dios desde siempre. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Los sacerdotes servían a Dios, a lo que Dios diga, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca olvidemos la finalidad de Dios. Yo entiendo que, decía yo la semana pasada, cuando hablamos del tabernáculo, y ustedes pueden entrar a internet y leer cosas, de repente nos enfocamos demasiado en que si el color significaba, si la posición, si la altura, y empiezan a sacarle en todo el simbolismo, que tendrá una enseñanza, por supuesto, pero nunca nos olvidamos de la finalidad de Dios, el propósito principal de lo que se nos está revelando, y hablamos más de otras cosas y no hablamos de lo que Dios tenía en su corazón. No olvidemos que Dios está persiguiendo una finalidad siempre, desde el principio. Nunca ha perdido el control y hay un hilo conductor desde el principio hasta el final. Y dijeran mis maestros, ese hilo conductor es Cristo. ¿Quién hace mejor las cosas? Termino. ¿El dueño del negocio o el empleado, con sus honrosas excepciones? Pero en general,
el dueño del negocio. Él hace mejor las cosas. Él sabe lo que quiere, cómo lo quiere y lo persigue y quiere infundir a todos sus empleados para que colaboren en ese objetivo, esa finalidad. ¿Quién hace mejor las cosas? ¿El especialista o el que apenas está aprendiendo? Se supone que el especialista, con sus honrosas excepciones. ¿Quién hará mejor las cosas? Dios. ¿El sumo sacerdote, que es Jesús, o los demás? Dios, por supuesto. Termino con esto y espero que yo pueda haber comunicado la idea. Pero no puedo pasar por alto, cuando menos voy a leer este pasaje, Hebreos 3, del 1 al 6, y voy a decir: el que tenga oídos para oír, que oiga y retenga lo que pueda. Y si no, léanlo y estudienlo con calma. Consideren a Jesús, dice Hebreos capítulo 3, 1. Consideren a Jesús, apóstol. Jesús es apóstol. Misioneros, Jesús es apóstol. Jesús, sumo sacerdote de la fe. Él fue fiel al que le nombró, a Dios. Como lo fue también Moisés. También Moisés fue fiel a Dios en toda la casa de Dios. Interesantemente nos conecta con Moisés, porque estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando de sangre derramada, estamos hablando del sumo sacerdocio. Nos conecta con Moisés, ahí comenzó. Moisés también fue fiel a toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor. Moisés fue fiel, sí, pero Jesús es digno de mayor honor que Moisés. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, sumo sacerdote, frente de la casa de Dios. No hay otro, no hay otros, no puede ser. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa, dice Hebreos, y esa casa no es el tabernáculo, ni el de Moisés, ni el de David, ni el de Salomón, ni los demás, ni los demás. Esa casa donde Cristo ha sido fiel y está al frente de la casa de Dios, esa casa somos nosotros. De eso voy a hablar la semana que viene. Con tal que esta casa mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Hebreos 4, un poquito más adelante, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote como aquellos que necesitaban limpiarse y relimpiarse y hacer un montón de cosas. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que es uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque Él sin pecado. Así que acerquémonos los que nos están viendo. Acerquémonos confiadamente al trono, al lugar santísimo, al trono de gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesites. Tú acércate al trono. Pero no necesito otra cosa. No, ya no hay. Los que estamos en Cristo somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entrada directa. Somos una nación de sacerdotes. ¿Y quién es el sumo sacerdote? ¿El pastor? Ay, no, hombre, ¿de dónde? ¿Alguien? No, el sumo, el mejor, el principal, el único, Jesús. No hay otro intermediario. Directamente, Jesús es el sumo sacerdote. Debajo de él, una nación de sacerdotes. Eso nos da cierto privilegio. No, sacerdotes son los que sirven al Dios vivo, al Dios que manda. Próxima semana. Nos ponemos de pie. Equipo, me ayuda, por favor.
Déjenme hacer una oración, una invitación a los que estamos aquí, a los que están en casa también, y después cerraremos cantando, adorando al Señor. Acércate confiadamente. Ya no depende de ti, ya no depende de nadie más. Hay un sumo sacerdote que es Jesús, y hay una ofrenda, hay una sangre derramada de calidad, la mejor. Por eso cuando oramos decimos suficiente esa sangre derramada, no hay mejor, ya no se puede hacer nada más, ya está hecho. ¿Qué necesitamos? Abrazarlo por la fe. Eso es para mí. Lo que Jesús hizo es para mí, lo hizo para mí. Y entonces en ese momento entramos, somos parte, le pertenecemos al Dios viviente. Somos hechos linaje escogido. De Aarón, disculpen si no quiero enredarlos, porque dice linaje escogido, porque venimos de Aarón, porque la Biblia dice que tenían que ser los sacerdotes, tenían que ser de Aarón y de la tribu de Leví. Más que eso, de Jesús, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para servir. Así que yo quiero llamarte hoy, una vez más, como todos estos domingos, a los que estamos aquí y particularmente a los que nos están viendo en casa, compasioneros, amigos, invitados. Acércate confiadamente al trono de gracia y vas a alcanzar oportuno socorro para lo que necesitas. Dios sabe, Dios es bueno y Dios es fiel. Es un Dios vivo al que necesitamos servir. Si tú quieres servir a este Dios, yo quiero invitarte a que te acerques a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos, habla con Dios. Date cuenta que lo que más necesitamos es acercarnos a ese trono de gracia y alcanzar oportuno socorro. ¿Cómo lo hacemos? Ven al sumo sacerdote, ven a la ofrenda viva que es Jesús y dile: Padre, gracias porque tú has provisto, nos has provisto del mejor, el único y suficiente sumo sacerdote, quien ha entrado y ha llevado su sangre derramada por mí. Yo hoy creo eso. Si tú lo quieres creer, dile: yo abrazo por la fe la obra de Jesús en la cruz. Y quiero pedirte, Jesús, que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida, el dueño de mi corazón, y que tu Espíritu Santo hoy me selle y habite en mi corazón. No hay más, no hay más. Y Señor, gracias, gracias Dios, porque a través de Jesús y de su sangre preciosa y suficiente, tú nos has hecho entrar en esa preciosa finalidad tuya de hacernos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Aceptamos el reto, Señor, entonces de servirte, entonces de proclamar tus obras maravillosas. Para eso nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Gracias, Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Bendiciones para todos los que nos están viendo en sus casas, bendiciones para tu familia, para tus hijos, para tu economía. Sabemos que son tiempos difíciles. Bendecimos una vez más tu mesa, tu trabajo, tu negocio. Padre, ven y sé nuestro proveedor. Sé nuestro proveedor. Confiamos en ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cerramos adorando al Señor con el equipo. Gracias. Bendiciones.